Buenos días, estimados estudiantes de de bachillerato. Sean bienvenidos a una clase más de ciudadanía. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la importancia de las revoluciones sociales para alcanzar la democracia. Ojo que esto viene de la mano de la clase anterior que habíamos visto cómo se constituyen las asambleas nacionales y cómo se transforman en asambleas nacionales constituyentes. Entonces, para nosotros poder llegar a este punto de las asambleas, tenemos que saber qué pasó antes, ¿no? Y cómo el pueblo, cómo la sociedad tuvo un impacto profundo en el cambio de esta nueva forma de gobierno. Entonces, arrancamos con las clases del día de hoy. A ver, para empezar, ¿qué tenemos que decir primero nosotros? Que las revoluciones sociales, y esto es en todos los tiempos, ¿no? Siempre han sido fundamentales y en este tiempo de la Revolución Francesa fue muy fuerte y fundamental para poder acabar con la monarquía reinante en ese tiempo, ¿no? Así fue el caso de la Revolución Francesa que se dio en 1789. ¿Qué es lo que me dice a nosotros de esta revolución? Dio un giro importante en la historia política y social europea. ¿Por qué? Porque a través de las peleas, de los reclamos que se hacía, cuestionó muchísimo al poder que estaba dirigido por los reyes y esto promovió un cambio radical totalmente en la estructura de la sociedad y del gobierno como tal. Nosotros vamos a ver 6 puntos importantes que han sido fundamentales a lo largo de este proceso de las revoluciones. Empezamos con el primero, que es la deslegitimación del absolutismo monárquico. Es decir, la Revolución Francesa se convirtió en un rechazo directo al sistema monárquico absoluto, es decir, al poder que tenía solamente el rey, ¿no? En este caso era el rey Luis XVI. ¿Por qué? Él, además de ser considerado como el jefe del Estado como tal, él se consideraba como un designado de Dios para poder gobernar sin límite alguno. Y no se daba ojo solamente en Francia, sino en todos los demás países donde existían las monarquías. Todos los reyes consideraban que ellos eran enviados de Dios para poder dirigir al pueblo o gobernar al pueblo, ¿no? Esta revolución francesa cuestionó muchísimo esa idea, no la puso mucho en duda, estaba totalmente en contra. ¿Por qué? Porque los revolucionarios lo que decían es, hay que basarnos en los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Ojo, estos 3 puntos, igualdad, libertad y fraternidad, son los 3 preceptos bajo los cuales se dio la Revolución Francesa. Y obviamente, si usted se pone a ver estos tres ideales, se contraponían totalmente con esta justificación divina que tenía el rey de decir, a mí me mandó Dios y es para gobernar. Como segundo punto, tenemos el rechazo de las desigualdades sociales. A ver, ¿qué es lo que pasa? En este tiempo, en plena Francia del siglo XVIII, existía mucha desigualdad social, como lo habíamos visto en la clase anterior. El tema de la división de clases y quienes tenían más dinero, más poder, eh, difería mucho de los otros grupos sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas revoluciones desafían estas desigualdades sociales y económicas. Acuérdense que Francia se dividía en 3 estamentos, ¿no? El clero, la nobleza y el tercer estado era el que estaba compuesto por la mayor parte de la población, donde estaban los burgueses, que eran también parte del pueblo. Este tercer estado, o la burguesía que se llamaba así, lo componían campesinos, artesanos, obreros, ¿no? Entonces se consideraba como la mayor parte de la población. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Este sistema de desigualdades, ¿a quién favorecía muchísimo? Acuérdese que era la nobleza y el clero que viene a ser la iglesia como institución, mientras que este tercer estado, que lo decimos acá, estamos hablando del pueblo, del campesinado como tal, era la mayor parte y también la que sufría más cobro de impuestos y exclusión política, es decir, les cobraban más dinero, les exigían muchas más cosas sociales, pero no se les permitía tener una participación activa sobre las decisiones políticas que a su país les correspondía. Como tercer punto, tenemos el impacto de las ideas ilustradas. Aquí viene un cambio de pensamiento totalmente completo. Cuando estamos hablando de ilustración, estamos hablando de iluminación, educación. Entonces, estas ideas de fomentar cultura, de educarse, de aprender más, defendían también los derechos humanos, la razón, decían, a ver, la gente tiene que aprender a razonar, a pensar, tenemos que crear una mejor sociedad. Y también defendían la soberanía popular. Estas bases fueron importantes para que la Revolución Francesa se consolide y la gente pueda seguir avanzando en lo mismo. Y aquí tenemos la intervención de varios filósofos como Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Ellos influyeron muchísimo en la creación de tener una visión mucho, mucho más amplia de la política.
ellos se basaban en la soberanía del pueblo. Acuérdese que la soberanía es dar el poder, ¿no? Es quien tiene el poder. Decían, a ver, aquí la soberanía o los derechos están en el pueblo, no está en esta designación divina que tenían los reyes, ¿no? Entonces, con estas ideas empiezan a dar forma a un nuevo camino que es la república, la vía de la democracia como tal, ¿no? Como cuarto punto tenemos el tema del poder por el pueblo, la toma del poder por el pueblo, perdón. Esta parte es importantísima, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando del poder del pueblo como tal, de las acciones que toman, se está hablando de la participación directa que tuvieron las clases sociales en la política, las clases populares especialmente, el tercer estado como se llamaba, ¿no es cierto? Entonces, el levantamiento de este tercer estado, que era la mayoría de la población, especialmente durante la toma de la Bastilla, que se dio el 14 de julio de 1789, simbolizó absolutamente el poder del pueblo para derrocar a las estructuras opresivas, es decir, para derrocar al clero, para derrocar a la nobleza y por ende también al rey, que era la monarquía principal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esta gente que peleaba por estos derechos? Estos revolucionarios buscaban eliminar el sistema del poder centralizado. Cuando estoy hablando de un poder centralizado, es decir, que el poder está solamente en una partecita, se centra en un solo ente, que en este caso era el rey, ¿no? Y lo buscaban cambiar por una república basada en principios democráticos, donde yo como ciudadano, yo como parte del pueblo, puedo tomar decisiones sobre la vida política que a mí también me interesa. Tenemos el otro punto, que es el fin de la monarquía y la creación de la república. Este quinto punto, ¿de qué me habla? Primero que la Revolución Francesa fue muy importante, tuvo su propósito y esta revolución se terminó cuando ya se acabó la monarquía, abolieron la monarquía, la terminaron, la acabaron, ¿no? En 1792 con la ejecución del rey Luis XVI. ¿Para qué más sirvió esto? Pues sirvió obviamente como ejemplo para otros países europeos para que se vayan generando también revoluciones en estos espacios y las monarquías vayan cayendo y se vaya instaurando la nueva forma de repúblicas en los otros países también. Entonces, estos revolucionarios franceses instauraron la Primera República. Ojo, que establece los principios de soberanía popular, el secularismo, que es también separar a la iglesia de la cuestión política, y también se basa en los derechos humanos. Y como sexto punto, tenemos este famoso efecto contagio en Europa. Más o menos es como un efecto dominó. Todo lo que pasó en Francia, ¿qué hizo? Es que otros países vayan tomando como ejemplo. Entonces dicen, a ver, si en Francia se pudo, también acá se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta revolución francesa tuvo tanto impacto en otros países europeos que inspiró a nuevas revueltas, nuevas reformas en distintas partes de Europa, ¿no? ¿Por qué? Gracias a la difusión de las ideas republicanas, de estas ideas democráticas, se fueron exterminando las monarquías y todas las estructuras tradicionales de poder en todo el continente europeo. Esto que permitió expandir la idea de que los pueblos debían ser los protagonistas de su propio destino. Y así es como se pasa de las monarquías a las repúblicas, donde la democracia empieza a cobrar vida, donde las personas empiezan a ejercer sus derechos ciudadanos en la vida política. Y de esta manera es como nosotros pasamos a los conceptos de lo que se conforman después, que son los parlamentos y más adelante las asambleas. Entonces, aquí tenemos los conceptos de lo que es un parlamento. Primero, los parlamentos también son conocidos como cámaras, asambleas legislativas, que es lo que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, y ellos básicamente son representantes del pueblo. Nosotros escogemos a este grupo de personas, ¿no? En la clase anterior habíamos dicho que en Grecia y en Roma antigua los parlamentos ya se habían integrado por ciudadanos y que ellos decidían sobre la vida del país. Acuérdense que estas ideas sirvió para que también se vayan conformando el tema de las asambleas en Francia, ¿no? Y se vaya tomando como un punto de referencia. Asimismo, ¿qué tenemos? La función del Parlamento, ¿cuál es? Actuar como una instancia de decisión política, ya que busca por medio de la ley garantizar los derechos de toda la sociedad, porque la gente que conforma el Parlamento tiene que velar por los intereses del pueblo, ya que fueron escogidos por el pueblo mismo. Y vamos al tema de las asambleas.
Ojo con estos tres conceptos y vaya viendo cómo está compuesto. No, asamblea solita, sin ninguna otra palabra que la acompañe. Más abajo tenemos la Asamblea Nacional y más abajo tenemos la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a dar el concepto de cada uno para entender cuál es la diferencia y no generalizar, ¿no? Cuando yo estoy hablando de una asamblea de manera muy general, yo me refiero a la reunión de los representantes de cualquier colectivo. ¿Para qué? Para tomar unas decisiones en conjunto. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a reunirnos con los presidentes de todos los cursos para tomar decisiones sobre los baños del colegio. Eso ya se considera una asamblea, porque yo estoy hablando con los representantes de los cursos. Si usted vive en un conjunto habitacional, hay la reunión con las personas que viven ahí, es una asamblea. En los barrios que llaman a los socios para las reuniones para hacer mejoras en el barrio, eso es una asamblea. ¿Por qué? Simplemente es la reunión de varias personas para tomar decisiones a favor de un grupo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? Pues esta Asamblea Nacional ya tiene como fin político orientar los destinos de un país. Buscan dictar leyes que guíen la vida de la sociedad. La Asamblea Nacional son todo este grupo de personas que conforman el poder legislativo y que han sido escogidos por medio del voto popular para estar al frente de este poder. Tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo son designados por voto popular, por eso es importante que nosotros sepamos a quién le vamos a dar el voto, porque ellos son los que van a gobernar, son los que van a permitir que se generen leyes, van a aprobar, no van a aprobar. Entonces, en las manos de ellos están muchos de los designios del país como tal. Entonces, es importante. Asamblea Nacional ya es el grupo de personas que nosotros hemos escogido por el voto para que formen el poder legislativo y ellos son los que van a tener que orientar por medio de la ejecución de leyes como tal. Ahora, vamos al tercer punto. Este tema de la Asamblea Nacional, este grupo, ojo, se le añade una palabrita más que se llama constituyente, pero solamente es un caso específico. Este mismo grupo de personas, los que conforman la Asamblea Nacional, pasan a llamarse Asamblea Nacional Constituyente cuando se va a cambiar la máxima ley de un país, que es ¿cuál? La Constitución. Nosotros no tenemos ningún otro poder legal por encima que no sea la Constitución. Es nuestro aparataje legal que nos cubre por completo y para poder reformar esta Constitución se debe someter a consulta popular. Entonces, si el pueblo dice, sí, deseamos que se cambie, se procede. Y ahí la Asamblea Nacional, este grupo de personas, pasan a llamarse Asamblea Nacional Constituyente mientras dura la reforma de la Constitución, que está en manos de ellos. Mientras no haya una nueva reforma a la Constitución, pues este grupo de legisladores seguirá llamándose Asamblea Nacional. Entonces, hay un poco que quede claro cuándo se llaman Asamblea Nacional, que es casi la mayoría de todo el tiempo, y Asamblea Nacional Constituyente cuando va a existir un cambio a la reforma. Como un dato que les doy, la última Asamblea Nacional Constituyente que nosotros tuvimos fue en el gobierno de Correa en el 2017-2018, cuando se generó, en el 2018 que ya se generó la última constitución, que es la que nosotros tenemos vigente. Entonces, cuando se dio todo este proceso de trabajo en Montecristi, estos legisladores se pasaron a llamar Asamblea Nacional Constituyente. Se acabó de arreglar esa constitución, de reformarla, y pasaron nuevamente a tomar el nombre de Asamblea Nacional. ¿Sí? Espero que los conceptos hayan quedado claros, que se tenga un poco más amplia la visión de por qué es importante las revoluciones, cómo fueron importantes en el paso de la historia, para que ahora tengamos los procesos democráticos que vivimos en los países. Hasta aquí quedamos con la clase. Les agradezco mucho. Por favor, recuerde que la actividad usted la tiene detallada en la ficha pedagógica. En la clase del día de hoy, usted la actividad tiene para entregarla hasta el siguiente viernes, que es el viernes 29 de noviembre. No, perdón, déjenme, les reviso bien. Tienen para entregarla hasta el viernes 6 de diciembre, por favor. Recuerden que se les da la semana que tienen la actividad, más una semana más para que puedan entregar los trabajos. Entonces, el formulario queda habilitado hasta el viernes 6 de diciembre. O si ustedes desean, pueden mandar por correo, ya saben, al correo que consta en la ficha, hasta el viernes 6 de diciembre. Eso sería todo. Les agradezco por la atención. Que tengan una buena tarde todos.